En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo está hoy con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración, a la mesa de la palabra, a escuchar el mensaje de Dios que hoy nos tiene preparado. Vamos todos a reconocernos pecadores delante de Él con un acto de humildad. Pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La comunidad confiesa su fe por boca de Pedro. Jesús desveló al verdadero Mesías a los discípulos. Es fundamental conocer la verdadera identidad de Jesús. Él es el Hijo del Hombre que será entregado, juzgado, condenado, muerto sobre la cruz, resucitado al tercer día. Esta presentación desconcertó a Pedro y a sus compañeros. Puso en evidencia sus aspiraciones político-terrenales. La pregunta de Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, remite a otra pregunta que tenemos que hacernos los discípulos: ¿quién soy yo? La clase de discípulos que somos revela en que Jesús creemos cuando afirmamos como Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tenemos que clarificar si lo que confesamos con los labios sobre Jesús es lo que la gente percibe de nosotros en la vida. Somos muy celosos de la ortodoxia en las confesiones de fe, mucho menos celosos en reproducir la imagen de Jesús en nuestra persona y en nuestra vida. Como escribe Pablo: Dios nos destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Ahora que ya conocemos la propuesta, es el momento de apresurar el paso en su seguimiento. Es el tiempo de asumir el reto de seguirlo hasta el final. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces
Las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias», y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron:
Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando en la Iglesia Católica la solemnidad de San Pedro y San Pablo, los dos grandes apóstoles de la Iglesia, las dos grandes columnas que nos llenan a nosotros de orgullo, de alegría, de plenitud espiritual, de gran gozo, por saber que la Iglesia está firme, cimentada sobre roca fuerte, firme. Una vida muy intensa vivió cada uno de ellos, y una solidez y una robustez espiritual asombrosa. Pero además, lo interesante es que su vida fue humana, totalmente real, de carne y de hueso, con sus fracasos, con sus desaciertos humanos, con sus temperamentos, con sus propias fragilidades, confesadas por ellos, reconocidas por ellos, por la Iglesia, sin ocultar nada. Eso es lo grande de nuestra Iglesia, pero luego bañados en gracia, en bendiciones y bañados también en sangre, dando testimonio al final con el martirio de que lo que ellos asumieron y en quien creyeron no era un juego, no era un cuento, no era un mito, no era una leyenda, sino era una transformación real de la humanidad hacia el paradigma de Jesús, nuestro Dios. Y hoy para nosotros sigue siendo el gran mensaje alentador. San Pedro y San Pablo abrieron las fronteras de la Iglesia, pero también de la humanidad, hacia una humanidad culta, respetuosa de los derechos humanos, un mundo incluyente, un mundo académico, pensante, formado, cimentado sobre la razón y sobre los valores más sagrados del ser humano, respeto y dignidad a la vida humana, respeto y dignidad a el que piensa distinto que nosotros, pudiendo ciertamente disentir, debatir ideas, pero nunca eliminar vidas ni causarle daño a nadie. Bueno, estos dos hombres, Pedro y Pablo, hoy son reconocidos en la Iglesia como los grandes apóstoles, y hoy nosotros oramos por el gran Pedro de esta época, el Papa Francisco, para que Dios a él también le abra caminos de entendimiento, de sabiduría, de santidad, capacidad de aguante, de poder llevar a la Iglesia a buen término en esta hora tan difícil, tan agitada que le ha correspondido al Papa Francisco conducir a la Iglesia por estos difíciles caminos de la humanidad. Bueno, para ellos, especialmente al Papa Francisco, a nuestros obispos, plenamente unidos al Papa, a toda la Iglesia en comunión con el Papa Francisco, nuestro Pedro, la roca firme de esta hora histórica, pues nosotros agradecemos, bendecimos, le pedimos a Dios que lo santifique y que lo bendiga, y que el mensaje de San Pablo siga corriendo con actualidad por toda la humanidad. El gran mensajero del Señor, el hombre de la apertura, de la inclusión, el hombre inteligente, estratega, sagaz, fuerte, confrontativo, el hombre protegido siempre por Dios, Pablo de Tarso. Hoy día nos sentimos orgullosos, Pablo, de haber tenido este gran apóstol en la Iglesia, y a él nos encomendamos para que nuestra misión de evangelizar en este día y este tiempo que nos ha correspondido vivir sea exitoso como lo fue Pablo en su época, sea acertado como él lo fue en su época, y sea incansable, a ejemplo de Pablo,
para que también en este tiempo histórico mucha gente se nutra de nuestro mensaje, sienta en él consuelo, esperanza, vea que se abren también horizontes de pensamiento, de crecimiento humano, educativo, cultural, intelectual, como lo fue Pablo, con ese roce de altura, con lo más granado del intelecto en la época, como lo fue cuando visitó allá el Areópago en Corinto. Bueno, así Pablo hoy nos anima también a nosotros a ir y llevar ese mensaje a todos los rincones de la tierra, en cualquier espacio intelectual, cultural y humano donde sea necesario. Que en este día, cuando estamos celebrando también los 101 años de la muerte de José Gregorio Hernández, Él bendiga a Venezuela, bendiga a su iglesia, que podamos seguir confiando en José Gregorio y José Gregorio siga alcanzando bendiciones, salud, curación, bendiciones especialmente para aquellos más necesitados y que creen y confían profundamente en su intervención ante Dios nuestro Padre. Un abrazo, mis bendiciones en el día de San Pedro y San Pablo para todos los que nos escuchan y nos siguen en este momento. Que Dios les colme de paz, felicidad y mucha alegría en sus vidas, en sus corazones y en sus familias. Después de haber participado dignamente en este momento de la celebración del Señor, escuchando su palabra, meditando sobre su mensaje y su enseñanza, les voy a impartir la bendición final, para que el Dios de la vida acompañe siempre sus vidas, les proteja y les oriente por el buen camino. El Señor está con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios les proteja, les acompañe y les bendiga siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden continuar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Que Dios corone siempre sus vidas con sus bendiciones. Eres tan sencilla como luz de amanecer.